Listo, iniciamos con este podcast. Este podcast lo vamos a realizar dentro de la licenciatura en Estudios de Género de la UNIVIM. Ambas somos estudiantes de dicha licenciatura y lo estamos realizando con la finalidad de cumplir una tarea que nos dejaron. Se basa en la lectura que realizamos Feminismo, Feminismos, de la autora Marta Patricia Castañeda Salgado. Me presento, mi nombre es Gema Franco y de este lado nos acompaña Lenina García. Bien, Lenina, ¿podrías decirnos algo acerca de esta autora? Claro, la autora de Feminismo, Feminismos es doctora en Antropología por la UNAM, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Puebla. La autora Marta Patricia Castañeda nos habla en este texto de la evolución del movimiento feminista y la diversidad contemporánea, explorando por qué se habla de feminismos de forma plural y ya no de feminismo en singular, ya que la pluralización refleja los múltiples enfoques del movimiento. La autora también argumenta que los feminismos surgen como respuestas críticas a la hegemonía y como teoría que analizan las condiciones específicas de las vidas de las mujeres, destacando la capacidad de los feminismos actuales para visibilizar y comprender las interacciones entre sexo, género, clase, raza y otras condiciones. Muy bien, fíjate que precisamente este tema a mí me brincaba mucho porque yo escuchaba a muchas personas que decían feminismo y a otras que decían feminismos y entonces yo me empezaba a quedar un poco sesgada en el conocimiento vaya de toda esta teoría para poder saber cuál era la manera correcta, si era feminismo o feminismos. Por lo tanto, pues sí creo importante mencionar el por qué hablar de feminismo en singular en algunas veces. Bueno, algo que podemos encontrar es que utilizar el término feminismo nos puede ayudar para remarcar la idea del movimiento unificado que busca la igualdad de género y la eliminación de la discriminación. Y también para que de forma sencilla lo puedan entender el resto de las personas que no están empapadas en el tema. Coincido totalmente, además de que, bueno, la lucha feminista es una lucha, es un movimiento, tal cual como feminismo en singular. Y sí, cuando empezamos a hablar de feminismos en plural, estamos abriendo un poco más a la crítica. Entonces, como hay tanta diversidad de interseccionalidad dentro del hablar de feminismos, también estamos perdiendo un poquito por ahí el sentido tal cual del feminismo y por retomar tantas diversidades, abrimos esta puerta, vaya, a la crítica de decir, bueno, ya estás queriendo hablar de todo y no estás hablando de algo en específico. Creo que esa sería una crítica que retoma la autora directamente en este artículo, que sí es importante tomar en cuenta, ¿no? No perder de vista que sí estamos respetando esta diversidad, pero que nuestra raíz feminista sigue siendo una, vaya. Claro, y eso también nos lleva a la siguiente pregunta, bueno, de nuestro tema, que es ¿cuándo y por qué hablar de feminismos en plural? Entonces, algo que nosotras tenemos es que cuando hablamos de feminismos así justo en plural, destacamos, como bien decías, la diversidad de los enfoques, teorías y y de las luchas dentro del movimiento, ya que existen muchas corrientes feministas, como puede ser el feminismo liberal, el radical, social, ecofeminista, que yo nunca antes lo había escuchado, pero es algo muy interesante, y como también acabas de mencionar, la interseccionalidad, entre otras. Muy cierto. Fíjate que yo también el ecofeminismo no lo había escuchado antes, hasta ahora que me topé con estos textos precisamente, y creo que es muy importante. No sé si por ahí has escuchado del libro de Mujeres que corren con los lobos. Sí, También lo escuché. también retoma esto, ¿no? O sea, cómo desde tu parte femenina, desde tu parte mujer, naturaleza, buscas esa salvajidad de la que hablan, que realmente no es salvajidad, que va muy apegada a ese instinto que tienes, ¿no? Entonces, eso va de la mano precisamente con la naturaleza, que es algo que retoma el ecofeminismo, que estás
dejando un poquito atrás precisamente por adaptarte a la sociedad, que es la misma raíz que tenemos a los estereotipos de género que estamos manejando. Entonces a veces buscamos acallar esa voz interior tan salvaje, bueno, haciendo relación, vaya, con este libro, y sí considero muy importante pues esta parte del ecofeminismo. Ahora, tomando en cuenta también el plural de cuando hablamos de feminismos, considero significativo retomar que no son las mismas condiciones que tenemos las mujeres o incluso el movimiento feminista en todo el mundo, ni a nivel territorial, geográfico, es decir, no puedo tener yo la consideración de que mis necesidades, yo que vivo en la ciudad de Morelia, que tengo la posibilidad de estudiar, que tengo un empleo, que tengo cómo moverme, un auto, por así pensarlo, que una persona que es mujer, que vive en Chiapas, en medio de la selva, que la lucha que ella tiene es un poco más acerca, por ejemplo, de no querer casarse cuando tienen 10 años, vaya, no ser obligada a. Entonces, considero muy importante el punto en el que la autora hace referencia a que las necesidades que tenemos las mujeres en todo el mundo son diversas. Incluso cuando estábamos viendo, no sé si te llegó a pasar, la película que vimos la semana pasada Las de sufragistas. las sufragistas, gracias. Yo veía la película y decía, eso pasó hace tantísimo tiempo en Londres, pero mucho de eso sigue pasando en la actualidad en México. Y la lucha que tienen ellas, a lo mejor por la parte laboral, ¿no? Donde están sufriendo acoso y tienen que aguantarse. Y puede ser que en Londres sea un movimiento que pasó hace mucho tiempo, que estaban buscando esos derechos laborales, el evitar este tipo de violencia hacia la mujer que estaba trabajando. Y en México se sigue viviendo. Entonces, definitivamente el movimiento no puede ir a la par porque somos culturas muy diversas, muy distintas. Por eso yo considero algo positivo, pues hablar precisamente en feminismos en plural. Claro, y pues retomando un poco lo que dices de la diversidad, justo los diferentes contextos nos hacen aperturar esa parte de los feminismos porque no sufre las mismas violencias una mujer blanca que una mujer racializada. Entonces tenemos que voltear a ver también cuáles son las opresiones que sufren las mujeres, no solo por ser mujer, sino ya también por ser una mujer indígena o una mujer negra, o incluso una mujer que tiene condiciones económicas de un buen estatus, no sufre las mismas opresiones que una mujer pobre. ¿Qué son estas diversidades precisamente, no? Así es lo que nos hace hablar de feminismos, de desde qué contexto y desde qué parte estoy viviendo yo las opresiones y cuáles se suman a mi situación. Y algo bien importante, retomándolo, todas las mujeres tienen ciertas necesidades diversas, pero esta pluralidad precisamente de feminismos permite no denigrar ninguna de las necesidades de otros. No decir, ay, mi necesidad es mayor o yo sufro de más represión o yo sufro de más violencia porque soy una persona con discapacidad. O no, es que fíjate que no, porque yo estoy sufriendo más esta parte. No es una lucha de ese tipo, ¿no? Es un respeto a las necesidades que tiene parejo, vaya, directamente. Por eso el plural creo que es muy, muy importante, esta interseccionalidad de la que estábamos hablando. Claro, y bueno, ahora pasando a la siguiente pregunta que también va tomada de la mano con esta es, si hablamos de feminismos, ¿cuáles son los elementos o qué elementos coincidentes tienen los feminismos para considerarse como tales? Lo que tenemos es que, pues, sin importar las diversas teorías o enfoques del feminismo, su principal sujeto de lucha son las mujeres. A partir de aquí podemos considerar coincidencias en elementos como la lucha por la equidad de género entre hombres y mujeres, en los que, bueno, en los distintos ámbitos de la vida, ya sea social, político, laboral, económico, y bueno, la constante defensa por la promoción de los derechos de las mujeres para poder eliminar la violencia hacia nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Muy, muy, muy cierto.
Un punto relevante también, aunado a la otra lectura que tenemos de la mano, que es el compilado de reflexiones en torno a la clasificación histórica de los feminismos, toca un punto fundamental al final de la lectura que habla acerca también de la emancipación de las mujeres. Y creo que en el plural de los feminismos, todos ellos están en búsqueda constante de precisamente esto, el poder salir de ese androcentrismo, vaya, que puede llegar a existir y cómo nos afecta dentro de la violencia hacia la mujer. Coincido también dentro de las diversas olas del feminismo, los objetivos que hemos tenido o que se han tenido en cada una de ellas, de las olas. Creo que uno muy fundamental que tocaste hace rato fue la erradicación de la violencia hacia la mujer, que se puede ver en distintos ámbitos y definitivamente que se sigue viendo constante. Entonces, ese es otro de los elementos que podríamos mencionar como coincidentes en todos los feminismos. Claro. Y otra parte muy importante que tienen los feminismos es que si bien su sujeto de lucha es la mujer, se replantea constantemente qué otras violencias nosotras también reproducimos, no solamente hacia las mujeres, sino ya hoy en día también hacia los animales, con el hecho de que hay muchas mujeres que están dejando, y sobre todo mujeres, están dejando de ser, bueno, de comer carne, se están volviendo vegetarianas también para no seguir fomentando esa violencia hasta a otros seres vivos. En otros niveles. Así es. Sí, sí, coincido. Pero fíjate cómo es muy curioso que es precisamente la mayoría de las mujeres las que estamos teniendo este tipo de ideales, ¿no? Exacto, porque el hacer conciencia desde tu realidad te lleva, bueno, eso es lo que yo creo, te lleva a no querer fomentar o no querer, no sé, a cometer los mismos actos hacia quienes te rodean. Y ver a los demás, si quieres que, por ejemplo, en este caso los hombres nos vean como iguales, también nosotras ver como iguales a quienes están en nuestro entorno. Muy cierto, coincidimos. Lo que nos lleva también a la siguiente pregunta, ¿qué significa ser feminista? Bueno, podríamos decir que en general ser feminista es actuar y luchar en pro de los derechos de las mujeres y la reivindicación de las mujeres sin importar, como hace rato lo decíamos, su estatus social, color de piel, religión, nacionalidad, orientación sexual, su edad o incluso la escolaridad. No podemos descartar a las mujeres solo por no tener algún título académico, porque todas sufrimos violencia en todos los ámbitos. Y para esta parte me gustaría retomar un fragmento del texto que leímos que dice, se puede ser feminista en la escuela, la casa, con los hijos, con la madre, en la profesión, en la militancia de partidos políticos, es decir, ocupar espacios en las esferas estatales. Podemos ser feministas porque todo nuestro sistema está lleno de este tipo de violencias que nos minimizan, que nos lastiman, y no importa desde el lugar en el que estemos, el acto más pequeño por la reivindicación de los derechos de las mujeres te hace feminista. Y creo que esa parte es de mayor relevancia, ¿no? Porque ese cambiar constantemente pequeños momentos es lo que nos va haciendo precisamente hacer un cambio gradual, pero a la vez constante socialmente. Sí, 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 coincido totalmente. No sé si te pasa a ti de repente que cuando ya tienes estos lentes púrpuras, precisamente, empiezas a ver como si te vas con unos amigos que no viste hace mucho y escuchas y dices, ya los escucho totalmente diferente. Las películas también. Las películas románticas, ¿no? Por ejemplo, la de El diario de una pasión. Esa. Yo recuerdo que era así como de, ay, súper bonita esa película, me encanta. Y ahora la veo y digo, no manches, qué violencia estaba sufriendo. ¿Qué sucede? Ese tipo, por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Empezar a darte cuenta de cómo se encuentra en todo momento y cómo a veces está tan arraigado, pero es hasta que no haces conciencia de ello que empieza a modificarse tu conducta. Toda la conducta, ¿no? Vaya.
Y mismo paso, como estamos leyendo esto y yo lo veo y estoy en el trabajo y estoy escuchando y digo, ay, sí, porque aquí luchamos por esto y te vas otra vez a eso. Entonces, creo que una vez que empezamos con estos temas, cuando de verdad los hacemos propios, ya los vemos por todos lados. Claro, y un ejemplo, tomando esta película de cómo nos dicen en la lectura que puede ser desde el hogar, se puede hacer desde el hogar. Ujú. En alguna ocasión cuando era muy joven, vi la película y yo estaba así derretida de, ay, me gustaría que alguien hiciera esto por mí y me amara de tal manera. La vuelvo a ver años después y, No, por favor. y justo, y la vi junto con mis hijos. Entonces, criticando con ellos, ¿cómo es posible? ¿Cómo la cosa? ¿Y por qué no la deja ser feliz? Si ella no quiere estar con él es por algo. Y platicando con ellos llegamos a este debate. Entonces, desde el hogar también, con la familia, con los que están al lado de nosotros, podemos Ujú. empezar con el feminismo. Sí, sí, coincido totalmente. Son pequeñas cosas que nos van llevando a un cambio significativo. Y oye, ahorita que estabas hablando de los hijos precisamente, a mí algo que sí me impactó mucho, pues dentro de toda esta lectura que hemos tenido histórica de cómo ha sido el movimiento feminista, es cómo realmente pareciera que esas mujeres pasaron toda su vida, literal toda su vida, murieron y ni siquiera pudieron como sentir el logro de que hicieron o llegaron a ese punto por el que estaban luchando, ¿no? Quedaron en el proceso y nunca supieron que se logró y que ahora muchas mujeres vivimos con tantos derechos gracias a todo lo que hicieron. Y entonces yo sigo así como súper impactada y digo, wow, realmente estamos haciendo esos pequeños cambios que decimos de todos los días para una generación futura y para que una generación futura no esté en el lugar en el que estamos nosotros, como nosotros no estamos en el lugar en el que estuvieron muchos atrás, ¿no? Claro, y también es súper importante porque sí, hoy en día tenemos muchos derechos y muchas gracias a estas personas o mujeres que literalmente dieron la vida porque algunas fueron asesinadas. Uh-huh. Recordemos el evento por el cual pues se conmemora el 8 de marzo. Uh-huh. Así es. Pero eso nos hace darnos cuenta que todavía hay mucho por hacer. Uh-huh. Porque es, como te decía, también me impacta que cuántos años han pasado y todavía seguimos con muchas cosas y muchas opresiones e incluso hay países en donde estamos en retroceso, en donde si vemos que en los años 70, soy muy mala para Fechas por dos. por ejemplo, en Irán, en Uh-huh. 1970 las mujeres tenían libertades, podían usar minifalda y no pasaba nada. Y hoy en día en varios países del Oriente usan burka, ya no les permiten hablar. Recientemente a las mujeres se les prohibió hablar. Y también es importante darnos cuenta que en la medida en la que las mujeres sufrimos opresiones, también los hombres. Cada día son países más violentos. Incluso hay países de estos en donde se les tiene tanta aversión y tanto odio a la mujer que violentan a los niños. Abusan de los niños. Sí, sí, Entonces, es una violencia sistemática. así es, violencia trae más violencia y tenemos que empezar a abrir más los ojos, tanto hombres como mujeres, y darnos cuenta que el feminismo es muy importante y nos está ayudando a todos, porque no solamente vemos para nosotras, Uh-huh. se expande para todo lo que está, repito, alrededor. Uh-huh. Creo que es un principio básico del feminismo. O sea, el feminismo viene a sumar, no a restar. Y no por el hecho de ser hombre significa que no puedes estar a favor de ese movimiento feminista. Si bien Así, no lo puedes sentir propio, porque a lo mejor no existen las condiciones para que puedas tener esa noción de lo que vivimos, sí puedes buscar el pro, la mejora de la sociedad, porque el movimiento feminista no busca en ningún momento restar, sino mejoras constantes. Como bien lo dices,
esta violencia hacia la mujer se esparce hacia otros lugares y se va haciendo más grande precisamente por ello, ¿no? Ok, pero ya nos estamos poniendo un poco más obscuras. Vamos a continuar con la pregunta. ¿Es válido utilizar feminismo en singular y feminismos en plural? ¿Qué dices tú, Elizabeth? Yo creo que sí. Como lo decíamos hace un momento, feminismo en singular es para nombrar, englobar y unificar el movimiento para poder darlo a conocer a las personas que no tienen mayor información del tema. Y pues ya para ahondar en lo mismo, sería feminismos en plural. Concordamos. Cosa que sí coincido, pero al momento me brinca un poco es cuando hablas con otra persona en el común de todos los días y mencionas feminismos, como que sí les brinca, ¿no los notas? Es como ¿de qué estás hablando? Pero es que, como hay muchos, que no es lo mismo, y entonces sí es como, creo que un cambio o algo que se tiene que socializar poco a poco para que todos estemos en el mismo barco y podamos no verlo como una dificultad, como llega a mencionar la autora, incluso académica, sino más bien como un beneficio de poder tener este conocimiento entre nosotros. Y es que precisamente, como dices, para introducirlo poco a poco, porque también para nosotras este tema es nuevo. Sí, sí, coincido, totalmente. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Esta lectura ha cambiado tus concepciones previas acerca del feminismo y por qué? Bueno, en mi caso, ¿no? Porque, pues, yo ya tenía cierto conocimiento del feminismo. Creo que, si bien sé y sabemos que hay muchas mujeres que tienen sesgada la información acerca del tema, también, al igual que muchas otras mujeres, comenzamos a adentrarnos en esto por nuestras experiencias personales, porque no nos escapamos de la violencia desde el hogar. Entonces, en algún momento ver a la amiga o a la conocida o a la compañera del trabajo de clase que te empieza a hablar de una vida diferente, de una idea diferente en donde las mujeres también tenemos derechos, comienza a llevarnos a buscar, bueno, en mi caso, sí fue mi situación, comencé a preguntar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las cosas no pueden ser diferentes? ¿Por qué yo no puedo gozar los mismos derechos que mi familia? O, por ejemplo, cuando un tío me dijo, es que tú no puedes, estábamos discutiendo sobre si salir o no salir con más de una persona, no recuerdo por qué. Salió el tema, así. Y él dijo, es que tú no puedes porque eres mujer. Ah, ¿Por qué caray. no? ¿Por qué me limita el ser mujer? Y su respuesta es que las mujeres no se ven bien. Pero si no es mi novio, si somos amigos, ¿por qué no puedo salir con más de un amigo? ¿Por qué no se ve bien? Y entonces ese tipo de situaciones llevan a preguntarme ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y pues bueno, esa es la situación que no creo que haya cambiado mi perspectiva, pero sí me llevó a querer informarme todavía más, a entender y ver que no hay un límite, que todavía, que este tema da mucho, todavía podemos encontrar mucho más. Con esto que mencionas al final, precisamente, en la última, bueno, como a la mitad del texto preciso, dice la autora, ¿no? Habla del avance académico y científico que ha tenido este tipo de temas. Yo sigo sintiendo que este tema es como de novedoso, y a pesar de que hay desde hace tanto, ¿no? Todavía escritos, ¿no? Simone de Beauvoir, es como de tanto, pero cuando yo lo leo y veo esta parte académica en la que apenas te estás enrolando con los términos nuevos, con saber acerca del feminismo, de su historia, ya surge más información y más, y se va sumando y se va sumando. Entonces, te subes a este tren de información y no hay manera en la que lo puedes parar.
porque sigue más información y cada vez ves más cosas y cada vez, por ejemplo, la violencia, ¿no? Cuando, no sé si a ti te llegó a pasar, pero a mí en algún punto yo mencionaba, bueno, la violencia es cuando le pegan a alguien, cuando tiene golpes, ¿no? Y ya tiene sangre y entonces sí, ya hay violencia. Y luego empiezo a descubrir que hay muchos tipos de violencias. Y luego me doy cuenta de que hay cosas tan chiquitas, ¿no? Como de, es que hoy no te doy para el gas, te doy hasta mañana. Y tú dices, todo eso se vive desde hace un montón de tiempo, pero no se le mencionaba tal cual como violencia. Entonces, al nombrarlo ya empiezas a descubrir que sí, definitivamente, aunque en algún punto pudiéramos haber sido de esas mujeres que decían, a mí no me representas, tú feminista, o la peor enemiga de una mujer es otra mujer, o que cada quien está en su proceso, ¿no? De aprendizaje, pues ahora nos damos cuenta de que es mucho más grande que eso y que ese sesgo es mucho, muy para atrás. Yo te podría decir, ya para cerrar esta pregunta, que mis concepciones acerca del feminismo no cambiaron, más bien sumaron. Como te mencionaba, creo que me está ampliando más y sí, tengo que aceptar que esta autora habla pues desde un punto muy más científico, más estructurado en cuanto a términos, que por ahí sí me tocó estar buscando algunas palabras, sobre todo para poder entender el hilo de la lectura, ¿no? Por los tipos de términos. Pero me di cuenta de que muchos de esos términos no se podían sustituir por otros como más comunes, quizá por la complejidad que lleva el tema, precisamente. Y hubo un punto que sí quiero destacar, que me llamó muchísimo la atención, que fue una palabra que hace referencia, basándose en otra autora, a Amelia Barcárcel, que habla de la diferencia entre feminismo y mujerismo. Entonces, yo había identificado a estas mujeres, a estas personas, ¿no? Que a lo mejor todavía están un poquito más metidas en el sesgo o en lo hegemónico, pero no sabía que se les llamaba así o que alguien, alguna autora ya les había puesto un nombre específico. Y me pareció muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, sí, definitivamente no cambia mis percepciones, sino hace más amplio mi conocimiento y me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo por aprender al respecto. Muchísimo, cada vez más y más. Creo que es uno de los motivantes que me movió a mí para entrar a esta licenciatura. Y creo que a ti también te mueve eso, ¿no? De querer conocer más y más y más y cada vez más. Y bueno, es un tema que nos ayuda porque siempre hay más información que conocer. Sí, justo. Y es que lamentablemente, como dices, siempre encontramos una nueva forma de violencia. Por ejemplo, yo leía que en la segunda ola se detuvo algún tiempo porque pensaron, pues ya tenemos derecho a la propiedad, ya tenemos derecho al voto, ya no pasa nada. Y entonces la tercera ola surge porque se dan cuenta de todas estas cosas. No, todavía nos hacen falta más derechos. Todavía tenemos que trabajar mucho por esta situación. También, igual que a ti me pasó que yo no sabía, y es un tema que recientemente me parece que se está tocando, la infidelidad, que también pasa más por parte de los hombres, puede provocar en una persona, psicológicamente hablando, un choque muy grande, porque es algo que tú no esperas de la persona que se supone que te ama y esto te crea algo que se llama disonancia cognitiva. Y esto también es un tipo de violencia, o como lo que mencionabas de, bueno, por ejemplo, en mi tema personal, mis hijos, tengo dos adolescentes, ellos tienen pensión alimenticia. Y todo cuando... un tema. sí, Todo es todo un tema. entonces, pues la situación es que cuando el papá de los chicos se los llevaba, me pedía toda la pensión. Y yo decía, ok, pues se los llevan, no van a estar conmigo 15 días, un mes, y se la daba. Después Pero es parte del conocimiento que tienes antes, ¿no? O sea, es como dices, pues no hay problema, sí lo entiendo. Claro, y alguien me viene a decir, oye, eso es violencia económica. Y yo, ¿por qué? Pues porque tú sigues pagando internet, sigues pagando luz, sigues pagando comida. No estarán aquí los chicos, pero tú ya compraste despensa.
y los cuidados, él no te viene a dar el 50% de los cuidados, de la crianza. Tú estás dando casi el 100%, se los lleva solamente un límite de tiempo, y también eso es importante, el psicólogo lo sigues pagando aunque están allá. Entonces, caray. Sí, claro, y en ese momento dije, wow, ¿qué pasó? Uh-huh. Cuando yo tomo conciencia de esto, dejo de darle la pensión y entonces deja de verlos. Ya no ve a los chicos, y eso también es violencia, no solamente para mí, también para ellos. Uh-huh. A eso se le llama violencia emocional, y dices, o sea, todo lo que surge de algo que pues para muchas personas era algo común, ¿no? Entonces, algo normal. Así es. Sí, esto todavía tiene mucho de que seguir, porque justo la gente lo normaliza, para ellos es común y no debe de ser así. Todavía hay mucho por trabajar. Fíjate que justo esta parte que mencionas, a mí me toca de repente estar ahí en el estacionamiento del centro de convivencia de los edificios rosas, y realmente da para que tú escribas todo un libro de lo que sucede ahí, porque son muchísimas violencias en las que las mujeres no estamos protegidas. Por ejemplo, el solo hecho de no te depositan la pensión y tú tienes que estar escribiendo, oye, mira, está enferma, por favor, deposita para llevarla al doctor. Todo es como de estar ese constante, y el que, sí, ahorita, sí, espérame la quincena, sí. No hay una forma tipificada donde te digan, te protejo a ti, mujer, de esto. Vaya, o te los entrego tarde, te tengo ahí esperando a ver hasta qué hora te los traigo ya de regreso, y todo eso no está protegida a la mujer, y sigue siendo violencia que no se alcanza a percibir, que no alcanzan todavía, pues sí, a tipificar, y no hay en México una ley, vaya, que nos proteja totalmente de ello. Y es como pero toda esta parte de atrás de socialmente cómo se ha estructurado para que incluso parezcamos nosotras ay, pues es que lo estás molestando, uy, ya te vas a enojar otra vez, no aguantas nada, antes di que te está dando pensión, deberías de agradecer, si tú quisiste quedarte sola, entonces pues ahora tú solita encárgate de ello. Entonces todo eso a mí la verdad me remueve mucho el estómago cada vez que lo escucho, y es como de, me da cosa. Pero sí, es mucho tema todavía que existe para poder avanzar. Pero bueno, ya nos pusimos aquí en la plática, en el chat, ¿verdad? Sacamos el café y vamos por último a enunciar las conclusiones generales. Como conclusiones, yo creo importante que tanto feminismo como feminismos son correctamente utilizados dependiendo de hacia qué quieres decir o hacia qué te quieres referir. ¿Coincidimos, Elizabeth? Así es, yo coincido. Y justo, pues la diversidad del feminismo se ha ampliado los temas de investigación para encontrar todo esto de lo que estábamos hablando hace un momento, y que nos ayuda a enriquecer la perspectiva de las feministas. Y bueno, algo con lo que a mí me gustaría cerrar, ya para no alargarnos más. Más de 20 minutos que no íbamos a durar. Sí. Bueno, alguna vez escuché algo así como que, pues, el feminismo es tan diverso como diversas somos las mujeres y nuestros contextos. Ay, qué bonito. Y qué cierto. Así es, y de ahí pues parten los feminismos. Muy bien. Creo que ese es el punto principal con el que podemos llegar a esta conclusión, del que versa, vaya, este texto de feminismos, para poder hacer la diferenciación, pero a la vez saber utilizarlo nosotros en el común diario del vocabulario y poder llegar a esta reeducación también social constante. A lo mejor con alguien que nos escuche por ahí, pues ya va a entrar el gusanito, ¿no? De saber cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Como referencia consultada nuevamente, hablamos del texto feminismos, de la página precisamente 9 a la 19, de la autora Marta Patricia Castañeda Salgado. ¿Algo más que quisieras agregar, Elizabeth? Pues muchas gracias por escucharnos, espero que les guste y que se repita la plática. Me parece muy bien, vamos de aquí en adelante. Excelente, pues agradecemos el tiempo que nos prestaron, como bien lo dice Elizabeth, y nos despedimos. Hasta el siguiente podcast. Hasta luego.
Bye. Bye. Creo que se sigue grabando.